Buenos días muchachos, buenas tardes. Como mencionamos ayer, hoy vamos a continuar con la etapa precientífica de la psicología. Ok, antes de entrar propiamente ya en las características de la etapa precientífica, debemos de partir principalmente de mencionar por qué hablamos de etapas en la psicología. Ok, la psicología, como cualquiera de las ciencias, va a estar considerada o dividida, podremos decirlo así, en dos etapas. Algunas otras ciencias a lo mejor van a estar divididas en algunas otras, posiblemente en 3 o 4 etapas, dependiendo de la circunstancia histórica. Ok, cuando hablamos principalmente de etapas, nos referimos principalmente a ciertos momentos muy específicos y de gran importancia para esta determinada ciencia. Ok, en el caso de la psicología va a tener dos etapas, una que es la etapa precientífica y otra la etapa científica. Vámonos, perdón, sí, dijimos bien, etapa precientífica y etapa científica, para solo hacer énfasis de nuevo. Ok, la etapa precientífica va a comenzar con determinadas características y con determinados elementos importantes, ¿va? Vámonos con estos elementos. Ok, lo primero, etapa precientífica y entre paréntesis filosofía. Ok, ¿por qué de esta manera? ¿Por qué llamarla así? Ok, muy sencillo muchachos. La etapa precientífica de la psicología se le llama etapa precientífica o también etapa psicológica, perdón, filosófica, perdón, porque en esta etapa principalmente los personajes que van a estar involucrados dentro de lo que es la reflexión en torno a al comportamiento, a la personalidad, a los procesos mentales y demás, va a ser precisamente los filósofos. Entonces, ellos van a ser los que van a poner de alguna manera las bases o los cimientos, la estructura básica para que después se elabore como tal las distintas teorías psicológicas. Por eso precisamente lo ponemos aquí. Dice, la etapa precientífica es aquella en la que la psicología era considerada una rama de la filosofía. Ok, ¿a qué nos referimos con esto? Haz de cuenta que la filosofía en sus orígenes o en su etapa antigua, de alguna manera, va a ser considerada como una especie de árbol. Dentro de ese árbol vamos a encontrar precisamente sus raíces y posteriormente las ramas. Cada una de esas ramas se va a enfocar precisamente en un área de estudio, en un objeto de estudio muy en específico. La psicología va a ser una de esas ramas con su, podremos decirlo así, su objeto de estudio y su propia metodología. ¿Vale? Entonces, por eso se le va a llamar así. Y se empezó a estudiarse por medio de la observación y la experiencia y a descartar las preocupaciones filosóficas. Ok, ¿a qué se refiere esto? Muy sencillo. La etapa filosófica o la etapa precientífica de la psicología comienza sus estudios utilizando precisamente la observación. No es otra cosa más que el contemplar precisamente a tu objeto de estudio. La psicología, pues obviamente, se encargaría de observar al individuo, al ser humano, al hombre, para comprender su comportamiento, comprender el desarrollo de su personalidad y demás, ¿vale? Posteriormente ya lo vamos a ver que se va a trabajar muchísimo con lo que es la experimentación. Esto ya lo veremos más que nada con Wilhelm Wundt, uno de los principales psicólogos, al que se le va a deber precisamente el inicio de la etapa científica de la psicología. Dice, frente a explicaciones de la realidad de carácter mítico y religioso. Es decir, no se apela a entidades sobrenaturales para explicar lo real ni se admite lo contradictorio. Ok, antes que nada, una disculpa por ahí por mi redacción. Le estaba faltando precisamente un paréntesis. Lo corregiré posteriormente, ¿va? Ok, ¿a qué se refiere esto? La filosofía nace de alguna manera en una etapa o en una época en la que las personas van a considerar precisamente que una enfermedad, ya sea por ejemplo, pensemos, no sé, en la actualidad, un resfriado o un trastorno psicológico, un problema psicológico, en última instancia estaba fundamentado principalmente en la creencia de que ese problema psicológico o ese problema mental o esa enfermedad tenía una razón mitológica, es decir, había un ser mítico por ahí o un ser divino por ahí que intervenía precisamente en la formación de esos trastornos, problemas o enfermedades. La filosofía viene a romper precisamente con esto en un momento. De hecho, lo vamos a ver posteriormente con Hipócrates, que va a ser nuestro primer filósofo que vamos a revisar.
cómo él precisamente va a desechar todas estas creencias para comenzar a construir o intentar construir respuestas más razonables, más racionales, vaya. Es decir, que apelen realmente a hechos que se puedan comprobar, que se puedan verificar y no simples creencias mitológicas o religiosas. ¿Va? Seguimos. Dice, se rechaza además la heterogeneidad, mezcla de partes de diversa naturaleza en un todo, entre la causa y el efecto. Dice, si la realidad es física, su causa ha de ser también física. Ok, nuevamente, partiendo de la misma idea, se va a rechazar la idea de que hay un ser divino, ¿sí? que no tiene nada que ver con la parte física, que va a tener relación precisamente con el comportamiento del individuo, por poner un ejemplo. O sea, es decir, no hay una relación entre estos dos, ¿vale? Sino que lo que van a decir es que si el comportamiento es algo físico, algo que se puede ver, se puede palpar, se puede comprobar, la causa también. Entonces, todo eso nos va a llevar precisamente a considerar que la causa, por ejemplo, del comportamiento del ser humano en última instancia está dentro del mismo ser humano. ¿Correcto? Esto lo vamos a ver nuevamente con Hipócrates. El periodo clásico, dice, desde los filósofos griegos en el siglo V antes de Cristo hasta pasada la Edad Media en el siglo XVII y XVIII. Ok, ¿a qué se refiere esto? La psicología y su etapa precientífica se van a enmarcar, es decir, se van a encerrar dentro de estos periodos. Siglo V antes de Cristo, es decir, 5 siglos antes de que Jesucristo naciera. Recordemos que, nada más para hacer una nota a pie de página como tal, recordemos que hay dos etapas dentro de nuestra existencia. Una es la que se va a considerar como antes de Cristo y la otra después de Cristo. El evento del nacimiento de Jesucristo sigue siendo importante dentro de la historia, entonces por esto va a haber esta como distinción. Entonces, la etapa clásica o la etapa precientífica de la filosofía se va a considerar que inicia en el siglo V antes de Cristo y termina en la etapa de lo que se va a considerar la Edad Media o posterior a la Edad Media, que estaremos hablando del siglo XVII o siglo XVIII. Por ahí va a haber ciertas variaciones con respecto a esto. Ya las iremos como desgajando o explicando más adelante, ¿vale? Seguimos. Dice, durante esa etapa el hombre era entendido como parte del cosmos, constituido por dos partes, el alma y cuerpo. Vamos primero con esta parte. Entendemos o lo manejamos como hombre. ¿Por qué? Porque se entiende a hombre como ser humano, ¿vale? Durante esta época pues todavía era considerado fundamentalmente esta visión de hombre entendido como a todo el género humano, tanto hombres como mujeres. Lo que va a decir entonces es que la visión que los filósofos tenían respecto al ser humano era que era un elemento natural físico que era compuesto de dos elementos, el alma y el cuerpo. A esto se le va a conocer como una concepción dualista, es decir, una visión de que el ser humano tiene dos elementos dentro de sí mismo. Seguimos. Dice, los primeros filósofos griegos fueron en realidad filósofos científicos. Con el paso de los siglos, cada ciencia se va desgajando de la filosofía hasta convertirse en una entidad científica independiente. La primera en independizarse va a ser la astronomía. Ok, o fue la astronomía. Ok, lo que ya había mencionado, hagan de cuenta que es el árbol con sus ramas y de repente cada una de esas ramas se desgaja como tal o se separa de su árbol, que en este caso es la filosofía, y construye su propia ciencia con sus respectivas variaciones, con sus respectivas teorías, escuelas. Esto ya lo veremos inclusive en la etapa científica, ¿vale? Y entonces se separan de ella con su propio objeto de estudio, con su propia metodología y con sus propias teorías. Dice, la psicología estuvo unida a la filosofía hasta el siglo XIX, que es más o menos lo que hemos estado viendo. Yo mencionaba anteriormente que era el siglo XVIII. Hay una variación por allí. Yo lo menciono como el siglo XVII o siglo XVIII porque parte de los eventos o parte de las teorías que se desarrollan durante el siglo XVII y siglo XVIII van a dar un inicio o más bien van a dar la base para que la psicología científica tome su fuerza ya propiamente en el siglo XIX. Y se fecha en que la filosofía ha ido creciendo hacia una ciencia abstracta que estudia ideas, mientras que la psicología ha evolucionado hacia una ciencia empírica, es decir, que trabaja por medio de la observación. Ok, vamos haciendo como distinción. La filosofía en esta época se empieza a desligar, o más bien, las ramas se empiezan a desligar de ella, y entonces la filosofía
queda como una especie de ciencia que solo trabaja con ideas. De hecho, a nosotros los filósofos se nos ha considerado precisamente personajes que trabajamos con especulaciones. Es decir, ¿por qué? Porque prácticamente nos la pasamos reflexionando en torno a los distintos temas. Creamos tesis, ideas y demás, pero, repito, son solo ideas o planteamientos, pero se nos dice que no los construimos sobre bases científicas, que ya más adelante explicaremos un poco más, ¿va? Entonces, la ciencia, la filosofía se queda en esa área, mientras que la psicología pasa a ser una ciencia que trabaja con la observación y la experimentación. Ya lo veremos nuevamente posteriormente con Wilhelm Wundt. La filosofía trató muchos de los temas que más adelante serán objeto de estudio de la psicología científica. Ok, la filosofía, aunque, o más bien la psicología, aunque haya dejado de pertenecer propiamente a la filosofía, mantiene muchísimas de sus raíces de la filosofía. Es decir, mantiene muchas de las ideas, posturas, conceptos y demás que los mismos filósofos propusieron. Entonces, algunos de esos elementos, por ejemplo, va a ser precisamente, permítame, el del dualismo alma-cuerpo. Ok. La psicología científica, posteriormente, va a trabajar con un concepto que se le va a denominar mente, que ya lo había mencionado al principio de nuestras clases con definición en la definición de psicología. Primero, la filosofía trabaja con esta dualidad alma-cuerpo. Posteriormente, la psicología lo va a cambiar por mente-cuerpo. A final de cuentas, el concepto mente sigue siendo un concepto problemático porque nunca se ha podido, o hasta ahorita no se ha podido comprobar en dónde se encuentran las bases de la mente, sino que se considera que solo es un proceso por ahí, dentro del cerebro, que es el que permite precisamente que el individuo pueda percibir, sentir y demás, y por ende que pueda construir toda su personalidad, pero hasta allí solamente, ¿no? Entonces, la psicología sigue arrastrando de alguna manera todavía ciertos, o va a seguir arrastrando ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertas teorías de los filósofos. Es decir, no se puede despegar completamente, ¿va? Seguimos. Ok. Ofrece los esquemas básicos de referencia de la mayoría de modelos y teorías presentes en la psicología: empirismo, asociacionismo, mecanicismo, materialismo. Es decir, muchas de las teorías que la psicología va a proponer posteriormente van a tener cierta similitud con las teorías propuestas por los filósofos en la antigüedad. Para poner un ejemplo que después yo voy a volver a mencionar en las próximas clases, es el de Platón, que vamos a verlo dentro de la etapa precientífica. Platón va a proponer precisamente una visión y una estructura del alma y ciertas funciones que cumple cada una de estas partes del alma, que posteriormente van a ser retomadas, curiosamente, hasta cierto punto por el psicoanálisis, por Sigmund Freud. De hecho, ya haremos, por ahí voy a estarlas mencionando, haciendo una comparación entre estos dos, ¿va? Seguimos. Dice, como la primera teoría de la personalidad, desarrollada por uno de los primeros filósofos de esta época, Hipócrates. Uno de los ejemplos también que voy a poner precisamente es el de la teoría de la personalidad que propone Hipócrates. Va a ser nuestro primer filósofo que vamos a estar revisando. Y es una teoría que, a pesar de ser antigua, sigue manteniendo ciertos parecidos con teorías de la personalidad propuestas posteriormente, es decir, dentro de la teoría científica. Entonces, con esto, pues más que nada lo que estamos dando a entender nuevamente es que, a pesar de haberse despegado y a pesar de querer romper con ciertos vicios que los psicólogos van a decir que tenemos los filósofos, por ejemplo la especulación, es decir, de solo vivir de ideas y trabajar con ideas, en realidad ellos van a seguir manteniendo ciertos parecidos y ciertas teorías, ¿ok? Pero eso ya lo estaremos revisando posteriormente. Ok, con esto estaríamos cerrando nosotros lo que es la etapa precientífica o la introducción a la etapa precientífica. Nuestras siguientes clases estarán enfocadas principalmente en los filósofos, algunos de los principales filósofos que van a proponer algunas teorías sobre el alma y demás, que repito, van a ser muy similares a lo que van a estar proponiendo los psicólogos, posteriormente, ¿va? Por el momento terminamos con esto, muchachos. El día de mañana nosotros ya estaríamos trabajando con un filósofo, nuestro primer filósofo, que es Hipócrates. Si alguien desea hacer una investigación un poco básica sobre él, adelante, muchachos, con todo gusto.
por favor lo pueden hacer. De esta manera igual les puede ayudar para comprender un poco mejor a nuestro autor, ¿vale? Nuevamente, como siempre, les recuerdo, si tienen alguna duda, lo pueden hacer llegar al mensaje, por mensaje, al WhatsApp y demás. O de igual manera a la plataforma, ¿va? No olviden, repito, entregar sus apuntes, su fotografía de apuntes y demás con su respectivo nombre, su generación y la materia, que en este caso es Psicología 1. ¿Vale? Que tengan muy buen día, muchachos. Hasta la próxima.